Mis saludos para todos. Encantada de estar de nuevo con ustedes en este maravilloso mundo de la ciencia. Les propongo comenzar nuestra lección de hoy revisando el trabajo independiente de la lección anterior, donde profundizaron en el estudio de los átomos como elemento primario de la materia. Observemos la siguiente lámina. Están observando en pantalla las sustancias, glucosa, agua, dióxido de carbono y oxígeno. Ustedes debían determinar los átomos que componen dichas sustancias. Por ejemplo, en la glucosa vamos a determinar que están presentes átomos de carbono, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. En el agua tenemos presente átomos de hidrógenos y átomos de oxígeno. En el dióxido de carbono está constituido por átomos de carbono y átomos de oxígeno. Y en el caso del dioxígeno lo constituyen átomos de oxígeno. Precisamente estas sustancias se denominan moléculas. Esperamos que las respuestas de ustedes hayan estado correctas y usted, facilitador, haya podido controlar esta actividad. Precisamente en nuestra lección de hoy vamos a explicar la importancia que tienen las moléculas para la vida, utilizando ejemplos de moléculas de vital importancia en la materia viva. Ya les propongo conocer el título de nuestra lección de hoy. Unidad número 2, los niveles de organización de la materia. Lección 4, las moléculas, su importancia para la vida. Vamos a comenzar nuestra lección retomando el concepto de moléculas. Y digo retomando, pues este contenido ya ustedes los han tratado en la parte de nuestra asignatura relacionada con la química. ¿Qué son las moléculas? Observemos. Las moléculas son combinaciones específicas de átomos. Recuerden ustedes, cuando analizamos el nivel atómico y el nivel molecular, ejemplificamos todos estos aspectos.
Las moléculas constituyen las partículas fundamentales de algunas sustancias moleculares que mantienen las propiedades químicas específicas de las mismas. Por ejemplo, el agua y el dióxido de carbono. Ustedes están observando el agua que está representada por su molécula, al igual que el dióxido de carbono, o sea, el CO2, que representa la fórmula química de la molécula de dióxido de carbono, y el H2O, que está representando la fórmula química de la molécula del agua. Seguramente que ahora en ustedes ha surgido una interrogante. ¿Qué relación tienen las moléculas con la vida? Pues trataremos de darle respuesta a esta interrogante en el transcurso de nuestra lección. Ahora les propongo observar la siguiente lámina. Los componentes químicos de la vida se clasifican en componentes inorgánicos y componentes orgánicos. Tomen esta nota para después continuar. Comencemos analizando los componentes inorgánicos. En los seres vivos encontramos una gran cantidad de elementos químicos como carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre, calcio y entre otros, así como las sustancias, agua y sales minerales. Hay que señalar que el carbono, el oxígeno y el hidrógeno son los componentes químicos que se encuentran en mayor cantidad en los organismos.
También encontramos en pequeñas cantidades, pero que no dejan de ser importantes, el hierro, el cobre, el zinc, el yodo y el manganeso. Por ejemplo, el cobre está presente en muchas enzimas y proteínas que participan en funciones importantes en el organismo. En el caso del cobre, es importante para la formación de enzimas específicas. Se cree que una deficiencia del cobre puede traer problemas en el crecimiento del individuo y producir una enfermedad llamada enanismo. Y el yodo interviene en la síntesis de las hormonas de la glándula tiroides. El hierro se encuentra formando parte de la molécula de hemoglobina humana. Ustedes están observando ahora cristales de hemoglobina fotografiados a la luz polarizada y, por supuesto, aumentado de su tamaño normal. La hemoglobina constituye el sistema de transporte microscópico en el organismo. Es la encargada de llevar sustancias y el de oxígeno. Su escasez o carencia puede producir la enfermedad conocida como anemia. Con relación precisamente a este tema, les propongo una curiosidad. Las alteraciones en la estructura de hemoglobina pueden ocasionar enfermedades mortales. De estas, la más importante es la anemia de células falciformes. Quiero decirles que esta anemia se produce precisamente por el cambio de un aminoácido, específicamente el aminoácido llamado ácido glutámico por la valina. Produce una hemoglobina anormal que ocasiona la llamada anemia falciforme. Precisamente relacionado con este tema, podemos plantear que el 90% del organismo es agua. Por supuesto que el plasma sanguíneo va a constituir este 90% de agua y el 10% restante lo constituyen sustancias y de oxígeno. Precisamente el agua es una molécula de vital importancia para la vida. Observemos la siguiente lámina.
El agua. El agua es la molécula más importante de la materia viva y también la más abundante. Constituye aproximadamente de un 70 a un 90% de la misma. Hay que señalar que la proporción del agua depende de la actividad metabólica del individuo, así como el estado fisiológico que éste mantenga. De ahí entonces que podamos destacar algunas de las funciones del agua en la materia viva. Por ejemplo, constituye el disolvente universal de otras sustancias. Constituye el vehículo de la circulación en el interior del organismo. Esto lo tratamos anteriormente cuando hablábamos del plasma sanguíneo. Es el medio donde se desarrollan todas las reacciones metabólicas. Recuerden que estas se llevan a cabo específicamente en las células. Continuamos con las funciones del agua. Regula la temperatura en todos los seres vivos y participa en las reacciones de la fotosíntesis. Recuerden ustedes que este es el proceso fundamental que se lleva a cabo en todas las plantas. En todos los seres vivos también encontramos determinadas cantidades de sales minerales que desempeñan un papel biológico en los mismos. Los invito ahora a observar la siguiente lámina. Papel de las sales minerales. Entre estas, por ejemplo, actúan como activadores de enzimas en los organismos. Son componentes estructurales de moléculas orgánicas y permiten el mantenimiento del equilibrio osmótico.
Podemos señalar, por ejemplo, que sales minerales como el fosfato de calcio se encuentra formando parte del tejido óseo de los vertebrados, incluyendo al hombre, y el carbonato de calcio se encuentra formando parte del esqueleto de invertebrados, por ejemplo, en el caso de los crustáceos. Hasta aquí hemos analizado algunos de los componentes inorgánicos que desempeñan determinadas funciones importantes en el organismo, lo que es lo mismo en la materia viva. Ahora les propongo comenzar a analizar los componentes orgánicos. Los componentes orgánicos presentes en los organismos reciben el nombre de biomoléculas, entre las que tenemos carbohidratos o sacáridos, lípidos o grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos, representados por el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. Ahora les propongo profundizar en el estudio de los componentes orgánicos. Vamos a comenzar precisamente analizando a los carbohidratos. Observemos la lámina. La estructura más sencilla de los carbohidratos son los monosacáridos. Y en este caso, el monosacárido más abundante en los organismos es la glucosa. Esta glucosa principalmente es importante en la respiración celular y la fermentación, aspectos que estudiaremos más adelante.
Los polisacáridos. Los polisacáridos son cadenas largas de unidades de monosacáridos, desempeñando diversas funciones en la célula. Por ejemplo, el glucógeno, el almidón y la celulosa. Por ejemplo, el almidón lo encontramos formando parte de numerosas células vegetales. En los oligosacáridos tenemos presentes a los disacáridos. Por ejemplo, en este caso tenemos la lactosa formando parte de la leche y la sacarosa formando parte de la caña de azúcar. Esta se encuentra en los tallos, en los tejidos de reserva, específicamente en los tallos de la caña de azúcar, así como en las raíces de la remolacha. Hemos realizado un breve análisis de los carbohidratos. Ahora les propongo anotar en sus libretas la importancia que presentan los carbohidratos en los organismos. Importancia de los carbohidratos. Los carbohidratos constituyen una fuente y a la vez una forma de almacenamiento de energía. Al igual, forman parte de algunas estructuras celulares como es la pared celular. Esta se encuentra en las células vegetales y en los hongos. Les voy a sugerir que trabajen en su folleto lo relacionado con los lípidos y las vitaminas que aparece ampliamente resumido en el mismo. Ahora les propongo continuar analizando la importancia de las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son moléculas formadas por la unión de un aminoácido con otro, con una estructura molecular compleja.
Ahora, para profundizar un poco más en el estudio de esta molécula tan compleja e imprescindible para la vida, les propongo observar un pequeño material. Se han criado ovejas desde la edad de piedra, no solo por su carne y leche, sino principalmente por su lana. La primera fibra natural a partir de la cual los humanos fabricaron telas. La lana es el vellón de la oveja. Y las fibras de lana están compuestas de moléculas denominadas proteínas. Las proteínas están no solo en la lana, sino también en mi cabello, en mis músculos y en los de las ovejas. Están en mis ojos recibiendo luz, digieren la comida, en general dirigen el organismo. A pesar de su diversidad, toda la vida en nuestro planeta tiene una cosa en común: compuestos de carbono y, lo más importante, moléculas de proteínas. La historia de la vida es la historia de las proteínas, y la historia de las proteínas es la historia de su estructura y su función. Las proteínas pueden hacer muchas cosas. Son útiles como materiales estructurales. Lana, seda, cabello, picos y uñas. Todos están compuestos por moléculas de proteínas. Otras funcionan como enzimas, catalizando reacciones dentro de las células vivas. Sin embargo, otras transportan materiales vitales para las células y a su vez remueven los desechos. La hemoglobina, la molécula que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos, es una proteína. Las proteínas catalizan y controlan reacciones que nos permiten crecer y estar vivos. Regulan funciones de nuestro organismo, almacenan nutrientes vitales, nos protegen de enfermedades. Ingerimos proteínas, nos vestimos con proteínas, somos proteínas. El número total de las diferentes clases de todas las especies de organismos vivos se encuentra en el orden del billón. No obstante, todas las proteínas están compuestas por solo 20 bloques básicos denominados aminoácidos. ¿Cómo es posible que semejante número de diferentes moléculas surja de solo 20 componentes básicos? La respuesta comienza con una observación minuciosa de la estructura del aminoácido. Todos estos tienen una estructura común. Poseen un átomo de carbono en el centro, unido a un grupo amino por uno de sus lados y a un grupo ácido por el otro. También están unidos a un hidrógeno. Hay un cuarto grupo denominado grupo lateral. Cada aminoácido posee un tipo diferente de grupo lateral. Están representados por distintas formas. Todos los aminoácidos, excepto uno, son moléculas óptimamente activas. Los aminoácidos están unidos como las cuentas de un collar, formando secuencias extensas denominadas cadenas polipéptidas. La estructura y función de una molécula proteica está determinada por el orden, el número y el tipo de aminoácidos de la cadena. La secuencia de aminoácidos se denomina estructura primaria. Podemos entonces resumir, después de observar y escuchar este material tan interesante, la importancia de las proteínas. Las proteínas se encuentran presentes en todas las membranas celulares y más adelante profundizaremos en este tema. Intervienen como reguladoras biológicas, variando la velocidad de las reacciones químicas.
También intervienen en la defensa del organismo y constituyen fuentes de energía. Ahora les propongo realizar un breve estudio de los ácidos nucleicos, o sea, el ADN y el ARN, ya que profundizaremos en ellos en próximas lecciones. Observemos. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. El ADN, que recuerden ustedes que es el ácido desoxirribonucleico, en su secuencia de bases nitrogenadas está contenida la información genética. También podemos señalar que el mismo presenta propiedades como la replicación, la transcripción y la mutación. Hay que destacar que las mutaciones precisamente van a constituir cambios genotípicos en los organismos, lo que constituye los cambios en las poblaciones. El ARN, que es el ácido ribonucleico, en su secuencia de bases nitrogenadas está contenida la copia de la información hereditaria. Podemos señalar que existen tres tipos de ARN: ribosomar, de transferencia y mensajeros, y que todos van a participar en la síntesis de proteínas. Analicemos brevemente la estructura de los ácidos nucleicos. Estos van a estar constituidos por un azúcar o pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Observen ustedes en la tabla el ADN, que está constituido por el azúcar desoxirribosa y las bases nitrogenadas timina, adenina y citosina, guanina, y un grupo fosfato representado por la letra P. El ARN está compuesto por la pentosa o azúcar ribosa, así como las bases nitrogenadas uraciloadenina, citosina, guanina y un grupo fosfato.
Creo que con estos ejemplos que hemos analizado, le hemos dado respuesta a la pregunta que nos propusimos al iniciar nuestra lección. ¿Qué relación tienen las moléculas con la vida? Y para que profundicen en el tema, les voy a orientar un trabajo independiente. Redacta un texto donde expreses la importancia de las moléculas para la vida. Y ya me estoy despidiendo. Hasta un próximo encuentro. Chao.